Pero ahora vamos a recibir, sí, que ya lo tenemos aquí en piso, a nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado, sí, con quien ya hemos charlado en el transcurso de este año, pero bueno, ahora también tiene una faceta diferente, distinta, o mejor dicho, tomando un rol que supo ocupar en alguna oportunidad cuando fue concejal y antes de ser concejal tuvo que ser candidato. No sé si en aquel entonces, señor Juan José Cheri, ¿cómo le va? Buen día. Hola. Gracias por venir, ante No, todo. por favor. No sé si en aquel gracias a entonces ustedes. eras candidato o precandidato, como se dice ahora. ¿Estaban las PASO en ese No, momento? éramos candidatos. Candidato, directamente Sí, generales, ¿no? Claro, sí. ¿Y era Sí, mejor, sí, y era en el mejor, 2009. mejor o peor ese sistema, Juan José? Y buen día a todos, pero a mí me hubiera gustado una lista unida. Una lista de unidad. Me hubiera gustado una lista unidad claramente, con Josito arriba y bueno, y con Bea de primera concejal, me hubiera encantado esa lista. Bueno, se estuvo trabajando en consecuencia, ¿no? Se estuvo trabajando y mucho, pero bueno, viste, así es la política. A veces sale y a veces no sale. Claro. Y bueno, posiblemente haya más gente que sillas, entonces a veces no sale. Es verdad, es verdad. Pero Sí. bueno, pues acá estamos, Bueno, estamos. ¿Cómo llega la propuesta? ¿Justamente por la lista de unidad? Sí, o sea, cuando empezamos a hablar era para integrar una lista de unidad, inclusive hasta un poco más abajo del segundo puesto que yo estoy hoy, pero la lista de unidad era lo que traccionaba fuerte en mi persona. Yo pensaba que había que llegar a una lista de unidad. Pero bueno, no se dio y empezamos a hablar y bueno, después, viste cómo es, después van pasando cosas Sí, sí. y se va corriendo, se va corriendo la línea de cal hacia distintos lugares y bueno, uno va digamos, analizando la nueva situación y va tomando decisiones y bueno, terminamos en unas PASO donde está bien, bueno, ahora hay que hacer propuestas y más que agresiones hay que hacer propuestas, hay que presentar propuestas y bueno, y que luego el afiliado decida democráticamente, ¿no es cierto? Por supuesto. Juan José, ¿cómo llegó la convocatoria? Digo, porque si bien uno nunca se aleja de la política, el que No. estuvo en política, sí, y cualquier comentario también se lo toma desde la política. Sí, no importa si es un comentario desde la parte agropecuaria o de tantas cosas que hemos charlado, bueno, siempre por ahí tiene también su repercusión política, ¿no? Digo, pero ¿cómo llega la convocatoria a volver a participar activamente, a volver a integrar una lista? ¿Sí? ¿Hubo que pensarlo o...? Es como vos planteás, uno no termina de sacar los pies del plato, pero o se acerca más o se aleja un poquito más, pero siempre dando vuelta alrededor. Pero bueno, y a mí me llega la propuesta, la tentación del lado de Lourdes. O sea, yo no hay duda de que dentro de Juntos por el Cambio yo pertenezco al radicalismo. Siempre trabajamos con Lourdes y muy bien, nos entendimos muy bien para poder hacer un equipo de trabajo. Ya nos pasó cuando éramos concejales los dos y ahí nos conocimos. Y bueno, pudimos trabajar muy bien y bueno, quedó una relación donde de mucho respeto por ambas partes que bueno, que nos permitió seguir estando en contacto, por ahí consultándonos cosas, al margen en este momento de la elección, en otras situaciones, sin elecciones de por medio, y haciéndonos comentarios, y siempre uno está pensando cosas, como digo, uno no termina de sacar los pies del plato totalmente, entonces siempre está pensando y anotando, y sin estar en la primer trinchera, pero uno siempre, qué sé yo, yo en mi casa, mis viejos fueron fundadores del Club de Leones, yo participé del Club Leo, o sea, siempre hubo esa gana de participar en la parte social y estar tratando de aportar, de hacer un granito de arena, aunque sea, Sí. y estar haciendo cosas, entonces, bueno, siempre uno da vuelta alrededor. Pero concretamente me llegó de la mano de Juan Tiscornia y de Lourdes Sacardi, me llegó la invitación como para empezar a hablar más de firme en el tema y bueno, y buscar de participar, ¿no es cierto? Ya había dado alguna
charla en el comité, bueno, hubo algún acercamiento ya había y bueno, terminamos, acá estamos. Por supuesto, sí. Bueno, y lógicamente que cuando no se da la lista de unidad, charlando con Bea Sotera, aquí en la radio, nos decía, bueno, igualmente yo lo quiero tener a Juanjo Ascheri en la lista, y así sucedió. Sí, también, indudablemente que las últimas charlas fueron directamente con Bea, que ya era no la candidata de unidad, sino de una de las listas. Indudablemente las últimas charlas las tuve con Bea, donde, bueno, enseguida nos pusimos de acuerdo, ya nos conocíamos, no tanto como con Lourdes de haber trabajado juntos, pero sí nos conocimos, tenemos una relación de mucho respeto, pero bueno, con las últimas charlas indudablemente fueron con Bea, nos pusimos de acuerdo enseguida y bueno, la idea es empezar a trabajar, a generar propuestas, bueno, a movernos un poquito y tirarle propuestas a los vecinos, ¿no es cierto? El viernes fue presentada la lista, ¿sí? ¿Qué le podés decir a la comunidad, a la gente de Chivilcoy en cuanto a la lista? ¿Con qué te has encontrado? ¿Sí? ¿Y qué clase de lista está acompañando a Bea Sotera? Lo que me gusta de la lista es que somos una coalición, no un partido político. Insisto un poquito, afino un poquito más. No somos un grupo de amigos, no. Somos una coalición con un fin y en esa coalición están representadas todas las fuerzas que componen Juntos por el Cambio. Eso me parece importante porque es una manera de agrupar a todos los integrantes de esa coalición, que se llama Juntos por el Cambio, para que todos tengan una participación dentro de la lista. Mayor, menor, no hay ninguna duda, que no podemos estar todo primero, todo segundo, todo tercero. Pero me gusta mucho eso, que estén todos representados, y en las últimas reuniones realmente no hay pases de factura. Insisto, no somos amigos, pero hay un ambiente excelente. Y lo que veo, muchísimas ganas de trabajar, de seguir creciendo en la formación de los equipos, tanto políticos como técnicos puntualmente, en distintos temas. Y bueno, me parece que eso le da mucho empuje y sobre todo mucha participación de chicos que realmente tienen una garra tremenda, manejan cosas como las redes que nosotros no manejamos, entonces nos ayudan un montón y bueno, y siempre la juventud, no hay vuelta, tiene otra visión distinta de los que somos los viejos, claramente. Entonces también eso ayuda porque amplía la visión, bueno, buscándole otra perspectiva a las cosas, ¿no es cierto? Eso ayuda mucho. Sí, ayer hablaba con otro precandidato a concejal, sí, y también me decía lo mismo, esto de ahora tener que hacer campañas audiovisuales en redes, que antes era impensado, era el cara a cara, el mano a mano con los vecinos, sí, el encontrarse en un club, en un espacio público y charlar con ellos, o ir en el casa por casa. Y hoy también te podés meter casa por casa, pero de otra forma. Sí, exacto. Virtualmente. Virtualmente y es más fácil poder llegar virtualmente a más cantidad de gente para expresarle la propuesta. Y también es más fácil para el vecino poder llegar a nosotros por medio de las redes, lo cual es muy importante porque, bueno, nos permite estar atentos a por ahí uno cree determinadas necesidades de la población y a lo mejor no está justito en lo que la población necesita. Entonces eso va generando correcciones que le permiten a uno estar más atento a las necesidades de los vecinos como para intentar solucionarlas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ahora te voy a preguntar un poquito así cuáles son las propuestas o por lo menos, los ejes de trabajo, ¿no? que quieren abordar desde la lista de juntos que encabeza Bea Sotera. Pero primero preguntarte, ¿es más complicado ser política hoy en este 2023? Llegar con el mensaje a la gente está predispuesta, digo, por muchas cosas que fueron pasando arriba, ¿no? Y que después termina repercutiendo abajo. Y muchas veces ustedes, que no manejan economía, que no manejan obra pública, que incluso hasta por ser oposición, y sin embargo, bueno, por ahí tienen que lidiar con algún mensaje de la gente, ¿no? Ninguna duda, el mensaje de la gente es de el descrédito, un poco de desazón. Hay que revertirlo. Hay que revertirlo porque
Una vez, como dijo Juan Carr, nosotros con solidaridad podemos hacer una casa, 2 casas, 3 casas, para supuestamente, vamos a decir, solucionar un problema habitacional. Pero la política es la que va a hacer miles de casas para realmente solucionar el problema habitacional. Entonces, indudablemente, la política tiene una importancia trascendental. La buena política, podríamos decir, la política es buena. Los que hacemos la política luego determinamos si es muy buena, más o menos buena o mala directamente. Como vos planteás, el ejemplo que baja no es el mejor. Al no ser el mejor ejemplo, la gente empieza a no creer tanto en los políticos, a no creer tanto en los jueces, a no creer tanto en los árbitros de fútbol. Sí. A lo mejor está el ojo del vecino en los distintos temas en los que vos quieras, prácticamente podríamos decir. Está muy aguzado en el sentido de que está con lupa. Entonces, bueno, todos somos seres humanos, los vecinos y los que hoy estamos en política o un árbitro de fútbol. Bueno, ninguno es infalible, pero sí es importante, me parece, juzgar lo que uno hace, bárbaro, pero juzgar la intención de lo que uno hace, porque uno le puede errar. Entonces, si vamos a juzgar finito por lo que uno hace, y bueno, cuando uno le erra, nos hacen una cruz así de grande. Pero, ¿cuál era la intención? O sea, hay que ver también, ¿no es cierto? Me parece un poquitito más a fondo, para no generar tanto descrédito, que muchas veces tiene su sentido. Ojo, no vamos a decir que el ejemplo que baja es el mejor. No, no es el mejor. Hay que trabajar para que el ejemplo que baje sea el mejor. O sea, no nos olvidemos que hace muchos años alguien dijo en Argentina hay que dejar de robar 2 años. Sí. Bueno, o sea, ¿qué quería decir eso? Que el que dijo eso era un desubicado. Marcó una realidad, o sea que eso existía. Bueno, ese es un mal ejemplo el que bajaba. Por supuesto. Bueno, lo bueno, digamos, aquí a nivel local es que somos todos ciudadanos. Uh-huh. Entonces Sí. el ciudadano los conoce. Exacto. Ya se actúa o se puede llegar de otra manera. Sí, Sí, es porque cierto. hay conocimiento, hay confianza. Sí, hay también, dice que algunos políticos no resisten el archivo, bueno, muchos políticos de Chivilcoy sí lo resisten. Uh-huh. Entonces eso te abre otra puerta, completamente distinta, Sí. cuando por ahí aparece un político únicamente en campaña. Hay más cara ¿no? a cara también. Claro, claro. Y además, bueno, conocemos, por ejemplo, el pensamiento de Juan José Echery, hace años que venimos charlando contigo, y conocemos, ¿sí?, el pensamiento político, también social, Uh-huh. y el hecho, bueno, también, obviamente, bueno, el aporte, por ejemplo, en la fase agropecuaria y todo aquello que venimos charlando, ¿no? Y justamente, hablando de ejes, digo, ¿cuáles son los ejes de trabajo de esta lista de juntos? ¿Por dónde se empieza? Mira, para mí los 2 ejes fundamentales son educación y producción. Con educación y con producción vamos a poder mejorar otros ejes más, como por ejemplo la inseguridad. A ver, si yo mejoro mucho la educación, seguro eso repercute en la inseguridad. Y si yo mejoro mucho la producción, la gente va a tener su trabajo digno, ¿no es cierto? No un plan. Y también eso va a ayudar a la inseguridad. Entonces, me parece que concentrándonos en educación y en producción, vamos a poder estar arreglando otros temas, insisto, como falta de trabajo, futuro, porque con educación y con trabajo la gente va a tener, el vecino va a tener un futuro muchísimo mejor que el de hoy en día. Va a mejorar lo que llamamos la movilidad ascendente, y de esa manera vamos a ir viendo que mejoramos, y eso mismo entusiasma a más educación, a más trabajo, y de esa manera vamos seguro a seguir mejorando muchos otros parámetros que preocupan a la sociedad. Pero, insisto, me parece que el núcleo duro está en trabajar, y mucho en educación y en producción. Siempre hemos hablado, cuando yo he venido, hemos hablado de producción. De producción. No me considero excelentemente bien preparado para hablar de educación. Es un tema muy complejo, pero indudablemente vemos
muchas cosas como... Es como que tenemos una educación del siglo pasado, preparando a gente, alumnos para este siglo que van a tener que vivir 20, 30, sí, 40 años más adelante y no sabemos qué armas van a precisar para dentro de 30, 40 años. Entonces, convengamos que es complicado, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Bueno, algo hay que hacer. Seguro hay gente capacitada en el país como para diagramar algo. Lo que sucede es que tanto para mejorar la producción como para mejorar la educación y sobre todo para mejorar la educación, precisamos un plan a largo plazo. No podemos trabajar acá a las próximas elecciones, no puede ser. O sea, acá hay que armar algo de consenso entre todas las partes. O sea, primero consultando a todos los actores que participan directamente en la producción o en la educación. Armando un plan y además ese plan consensuándolo con el resto de las fuerzas políticas para que esté quien esté, esto dure. No puede ser que no podamos tener un plan a 10, 15 años en Argentina de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. No puede ser. Es más, tenemos que tener en cuenta que estamos como estamos en gran parte por eso, por no tener una visión de faros largos. Es que si me apurás, Juan José, no tenemos tampoco, en muchos casos, políticas a corto plazo. Sí. A ver, si querés, implementamos lo que pasó en el sector agropecuario en estos últimos años. ¿Sí? Tema sequía. Sí. La discusión, si la emergencia, si el desastre, que el decreto, que no el decreto, que la mesa, que no la mesa, y así fue pasando el tiempo. Sí. Y la emergencia no llegaba, y hubo que pagar el anticipo de ganancias. O sea, una resolución que había que tomar en el momento. Sí. Rápida porque por ejemplo, después podemos citar un montón de ejemplos. Era una crisis. Claro. No era algo más o menos. Era una sequía histórica. Entonces, había que tomar medidas históricas para una sequía histórica. Se fueron haciendo parches para zafar. Eso es lo que nos pasa también a nosotros. O sea, hablamos mucho, pero no hacemos mucho. Hablamos mucho. O sea, diagnóstico. Toneladas de diagnóstico del tema que vos quieras. Toneladas de diagnóstico. Todo el mundo tiene un diagnóstico para tal tema, tal problema. Ahora, vamos a ejecutar la solución. Porque ¿de qué sirve diagnosticar tanto si no vamos a llevar adelante la solución al diagnóstico que hacemos? Entonces, bueno, nos estamos ahí dando vuelta y, bueno, es como dice el refrán. En una semana acá cambian las cosas con una dinámica tremenda, ¿no es cierto? Con las crisis que hemos sufrido, en una semana pasan cosas violentísimas. Ahora, si vos te vas hoy y volvés dentro de 20 años, cuando volvés está todo igual. Sí. No hicimos nada. ¿Viste? Bueno, lamentablemente, esa manera de vivir, de gestionar, de nosotros, nos lleva a que estemos en una situación extremadamente grave. O sea, hablamos de educación, 50% de los alumnos no terminan la secundaria. Es grave, es muy grave para el futuro del país. O sea, cualquiera te va a decir que hoy hasta para barrer la calle precisas secundaria. O sea, cada vez precisamos más capacitación. Y estamos cada vez más lejos de la capacitación necesaria. Entonces, indudablemente, tenemos que empezar a trabajar. Pero insisto, va a venir un Mesías que con la varita mágica va a ser así, nos va a salvar. No, no va a venir ese Mesías. Tenemos que hablar, diagnosticar y luego empezar a ejecutar soluciones, no parche. Y soluciones en las que estemos, pero que realmente estemos todos de acuerdo, que las cosas estén habladas. No que digamos, bueno, vamos a hacer esto y dentro de 4 años el que viene dice, no, eso está mal, por tierra con todo y arrancamos de cero con otra visión distinta. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo se puede hacer para incentivar, para fomentar la promoción? La producción, perdón. Muchas cosas. Hay que trabajar en lo que es, y mucho, en lo que es infraestructura. O sea, nosotros podemos instalar en el medio de la nada, y me estoy refiriendo en el medio de una zona rural,
no en un desierto, para estar cerca de la producción primaria y, por ejemplo, a partir de el grano de maíz, salir haciendo biocombustibles con el residuo de los biocombustibles que ya generé, que se llaman los granos destilados, hacer proteína animal, con los excrementos del animal, por intermedio de un biodigestor, generar metano y biofertilizante. El biofertilizante, usarlo para fertilizar el primer paso, que era el maíz. La energía que me genera el biometano, usarlo en la fábrica de generación de biocombustibles. Y estamos en medio de una economía circular donde hay mucha mano de obra necesaria, mucha mano de obra capacitada para trabajar en los distintos puntos de ese clúster, pero a ese clúster le tenemos que dar caminos rurales, conectividad, seguridad rural, escuela rural. Le tenemos que dar lo necesario desde el punto de vista local para que ese clúster se desarrolle. Desde el punto de vista provincial o nacional, indudablemente tenemos que fomentar los créditos productivos blandos en el sentido de que son productivos, o sea, no le estamos regalando la plata a la gente. Esa persona o ese grupo de personas va a estar generando 20 puestos de trabajo. Bueno, va a haber 20 aportes patronales. Entonces no es que estamos regalándole la plata a alguien, no le estamos regalando la plata a nadie. En la medida que producimos más, a posteriori el Estado va a ganar más. Ya pasó cuando le bajaron las retenciones al trigo. Hubo una explosión en hectáreas sembradas de trigo y en rendimiento, y eso generó más recursos que lo que, entre comillas, perdió el Estado por haber bajado las retenciones. Lo que pasa es que el tema de la retención es algo tentador, ¿viste? Es decir, vos cargás el camión, seguro. Yo te espero en el puerto, te espero así, vení querido, pasá por acá, por esta puertita y dejá lo que me tenés que dejar. Entonces es fácil, pero el tema es la soja, el último índice FADA, 83%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 83% de la rentabilidad de una hectárea se la lleva el Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. Indudablemente el que más se lleva es la nación y el que menos el municipio. El 83%. Con el 17% que queda vos tenés que armar un clúster de soja. Imposible, imposible. Entonces, hay que bajar también a nivel nacional, otra de las cosas que tiene que hacer la nación, aflojarlo un poquito con la presión tributaria para que quede más resto para hacer inversión. Entonces, son cosas a largo plazo que hay que incentivar a la gente. Lo que yo veo en el sector agropecuario, la incentivación es casi, diría, instantánea. En cuanto el productor ve una mejoría en algo, instantáneamente responde y masivamente. O sea que la respuesta es muy importante. Bueno, tenemos que buscar respuestas que sean masivas para la producción, pero bueno, tiene que venir todo acompañado. Tampoco podemos tener límites de exportación de maíz, límites de exportación de carne, sí. Una seguridad jurídica un poco llamativa acá en Argentina. Llega un momento que precisamos capitales para invertir, pero luego los atamos con cadena a los capitales. A los capitales no les gusta que vos los ates con cadena, buscan el negocio y buscan el negocio como cualquiera que tiene un dinero y genera una empresa, busca hacer un negocio. Bueno, el Estado tiene que estar controlando, no tengo ni la menor duda de eso, controlando bien, sin corrupción. Entonces, de esa manera la producción va a aumentar. Y la otra preocupación que tiene la sociedad, otra de las preocupaciones que tiene la sociedad es la corrupción. Yo creo que ganando junto por el cambio, nación, provincia y municipio se termina. Entonces, otro punto que se solucionaría. Yo creo que ganando junto por el cambio y trabajando fuertemente en educación y en producción, tenemos una salida, porque los recursos económicos Argentina los genera. 2 años más, 2 años menos, lo que vos quieras, pero los genera. O sea, de retenciones
las cifras que ha recaudado el Estado es impresionante. Y hoy vemos el Banco Central con saldo negativo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vivimos como reyes. No, 50% de pobreza, 10% de indigencia. O sea, no vivimos como reyes, nos gastamos una tonelada de dólares y el Banco Central está en rojo. ¿Pasó algo acá? ¿Tuvimos una guerra, un terremoto, 2 terremotos? ¿Qué tuvimos? ¿Un tsunami? ¿Qué tuvimos? Nada. Nada. Indudablemente nosotros, insisto, digo, no el Fondo Monetario, nosotros no nos sabemos gestionar. Porque siempre buscamos la culpa. Alguien encontramos acá, siempre. Acá el inconveniente la culpa, es que por ahí no sabemos administrarnos. O, ninguna duda, en su defecto, se termina gastando el dinero. Gastando, no invirtiendo, gastando, ¿sí? en alguna cuestión que no es prioridad. Exacto. Para la población. Exacto. Por ejemplo. ¿sí? Exacto. Yo creo que hasta ahora venimos con la política bastante disociada de las necesidades de los vecinos. Entonces, bueno, se tiene que asociar, no hay vuelta. Por supuesto. Hay que empezar a buscar las soluciones a los problemas que tienen los vecinos, a los problemas que en las redes o no normalmente plantean los vecinos. Bueno, aquí hablando de redes, ¿sí? Nos están empezando a llegar mensajes, bueno, de gente conocida, ¿sí? Como Agustín de Agosto. ¡Vamos, Juanjo!, grita Agustín, con toda la fuerza para dar el batacazo en Chivilcoy. Cintia Dominic dice, Juanjo, un lujo. Que se prepare Cintia, que va a tener que pasar aquí también por los micrófonos. Daniel 2020, que hace poquito me enteré que Daniel 2020 es Daniel Pascuale. ¿Sí? Buen día, es un lujo acompañar a Juanjo en la lista y acompañando a la primera mujer candidata a intendente. Emilio Carabelli, vamos a transformar Chivilcoy. Dice Emilio también, otro de los jóvenes que forma parte del espacio del PRO, ¿no? Y de Juntos, obviamente. Silvia también nos escribe, buen día, excelente lista la que encabeza Bea Sotera. Gente honesta y de trabajo. Juanjo va a aportar mucho por su vasta experiencia. Juan Manuel Tiscornia también, ¿sí? Pasa a saludar y dice el cambio que Chivilcoy necesita. Y Daniel aporta, ¿sí? De Chivilcoy se fugaron 18.000 millones de pesos por año en concepto de retenciones a las exportaciones de granos y no podemos arreglar una plaza, por ejemplo, ¿no? Daniel que también, bueno, ya ha hecho cuentas que con el dinero de las exportaciones podríamos haber terminado, por ejemplo, la autovía de la Ruta 5 que estamos ahí en Ascuas. Varias veces. O sea, volvemos. ¿Qué te decía? La plata está. La plata está. El tema es, la gastamos, no la invertimos. Entonces, todo lo que salió de todo el corredor de la Ruta 5, ese trabajo que hizo Daniel, alcanza pero recontra supera para hacer la autopista. Resulta que la autopista no se hace porque no hay recurso económico. ¿Cómo no? No puede ser. Ahora, estamos con esos 20 kilómetros ahora que... Los famosos 20 kilómetros, sí. No está muy bien lo que voy a decir, pero son 20 kilómetros mugrientos, porque es la verdad. O sea, tenemos que llegar a Carlos Casares y estamos hablando de 20 kilómetros. Es envuelto, no es nada. Y sin embargo, vos fíjate lo que cuesta, lo que costó empezar. Íbamos a empezar en octubre, creo, del año pasado. Y estamos dando vuelta, una maquinita, un tipo con una palita, qué sé yo. Estamos dando vuelta, o sea, no, es como que nos están entreteniendo. Entonces eso no puede suceder. No puede suceder porque, insisto, los recursos están. Hay que gestionarlos bien. Hay que gestionarlos para la gente, para los vecinos. Iba a consultarte, Juan José, bueno, sí. También saludamos a Iván García, excelente Juanjo, representando a la UCR y a Juntos por el Cambio, también nos dice Iván. Te iba a consultar en relación a, recién hablaste del clúster y de lo que se necesita. ¿Y cómo está Chivilcoy hoy? Desde tu perspectiva, sí, porque también se generó toda una discusión en cuanto a la tasa vial, tema caminos te has ocupado y bastante, sí. Dentro y fuera de la Asociación Rural de Chivilcoy, dentro y fuera de la política, siempre es un tema que te ocupó, que te preocupó, sí. Entre tantas otras cuestiones. ¿Cómo está Chivilcoy hoy en cuanto a aportarle también al sector agropecuario, por ejemplo, agropecuario, ganadero? Yo encierro todo cuando digo agropecuario. Bien, ya estamos precisando agua de vuelta. Empezando por ahí. Ya ¿sí? Ya estoy relacionado con la nutrición animal y realmente en lo que son los tambos, esto se está complicando otra vez. No al punto que ya pasamos con esa sequía histórica, pero se está complicando de nuevo, está creciendo nuevamente la
medio, por llamarlo de alguna manera, medio nutrición, y la importación de alimentos a los establecimientos para poder sostener, por ejemplo, los litros de leche. En lo que es producción, indudablemente nosotros, y Chivilcoy tiene muy buenas condiciones agroecológicas, podríamos levantar y mucho más los promedios de los principales cultivos que se hacen en esta zona. Los promedios de rendimiento los podíamos levantar mucho más. Indudablemente eso viene de la mano de la tecnología y de la inversión. Podríamos invertir mucho más, pero, primer punto, venimos de una sequía donde mostramos los números que hicimos con varios integrantes de AIACA, que es la Asociación de Ingenieros Agrónomos Chivilcoy y Alberti, los números de Chivilcoy, de la sequía en Chivilcoy, y realmente el rojo es importante. No solo el rojo es importante, sino que además volver a sembrar todo Chivilcoy son muchos miles de millones de pesos que hay que invertir, viniendo de un rojo. Yo creo que este año va a ser un año de transición, insisto, ahora encima está faltando otra vez el agua, va a ser un año de transición como para, vamos a zafar. Vamos a tratar de zafar, sí. No nos hundamos más, vamos a orejear bien las cartas antes de salir corriendo como un loco. O sea, yo veo, este año lo veo así. Pero Chivilcoy puede crecer mucho en producción de productos primarios y para mi gusto tiene que crecer y mucho en valor agregado de esa producción primaria. Yo creo que los capitales, cuando se presenta el negocio y la estabilidad desde el marco nacional, los capitales terminan apareciendo. Cuando el productor le ve la puntita del ovillo al negocio, invierte, insisto, y responde rápidamente y masivamente, lo cual genera muchos recursos económicos rápidamente. Yo creo que hay muchísimo por hacer en lo que es producción en Chivilcoy, pero insisto, precisamos más interacción entre público y privado. Igual que en caminos. Hemos llegado a un momento en el cual tenemos los mismos caminos que cuando producíamos 15 millones de toneladas, pero producimos 150. Pero a su vez no tenemos los mismos caminos, porque tenemos la misma traza de los caminos, pero ese camino está el alcantarillado totalmente deteriorado y a su vez un metro y medio abajo de los campos. O sea que más que caminos, cuando llueve mucho son canales, no caminos. Entonces, hoy producimos 10 veces más que cuando teníamos buenos caminos. Entonces, indudablemente, eso es algo que es un deterioro tan grande que para mí ahí hay que empezar a trabajar público y privado juntos. Yo creo que una de las tareas importantes para desarrollar, para mi gusto, sería reactivar, por llamar de alguna manera, que no sé si es justo la palabra, movilizar más a las instituciones relacionadas con el sector agropecuario, que sería agrícola y ganadero, como vos planteás, sí, para llegar a las soluciones. Creo que el Estado solo no puede y el privado solo tampoco puede. Entonces creo que tenemos que juntarnos, público y privado, para solucionar eso, caminos, toda la parte de sistematización de agua, junto con hidráulica, indudablemente, conectividad en todo el sector rural. Hoy vos tenés que ser medio mago para poder sacar una carta de porte en el medio del campo, no es tan fácil. Entonces hay cosas que realmente en el 2023 ya tendrían que estar solucionadas, no habladas, solucionadas. Ya sabemos cuál es el problema, sí. Hay que solucionarlo, no hay que emparcharlo. Exactamente, sí, las problemáticas ya se conocen, ahora hay que resolverlas, ¿sí? Juan José, una más, ¿sí? Antes de agradecerte, por supuesto, la visita aquí a Radio del Centro, algunos otros lineamientos, porque por ello me tiento de preguntarte, sí, por la producción, por una cuestión de trabajo propio, ¿no? De ser ingeniero agrónomo, digo, pero algunos otros lineamientos para la ciudad con los que se quiera llegar, con propuestas
o también, ¿por qué no?, recogiendo, como viene haciendo este equipo de trabajo, sí, la palabra de los vecinos, pero cuál también, si el vecino pregunta, algunos otros planteos que se les pueda hacer. Yo creo que lo que precisamos es ordenarnos. Yo veo, no me gusta, mucho desorden en la ciudad. Me parece que hay, pero cosas, vamos a decir, chiquitas en el sentido de, no de la importancia, o no tan visibles, que hay que retocar, pero son muchas. Entonces, en distintos sectores, recolección de residuos, tratamiento de residuos, tránsito. Me parece que hay muchas cositas para ir trabajando, algunas hay que trabajarlas a largo plazo, porque uno por ahí puede plantear, por decir, indudablemente bajó el uso del casco, y no debería suceder, tendría que haber ido continuamente mejorando. Bueno, por ejemplo, ¿qué faltaría? Más concientización. Bueno, la concientización no es me tomo una pastillita y se me pasa el dolor de cabeza. Es a largo. Bueno, pero hay que generar el plan y darle los recursos a ese plan y sostenerlo en el tiempo hasta que tengamos los resultados. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Dice, bueno, un plan para vial, por ejemplo, para educación vial. Sí. Bueno, fotito, fulano, mengano y sutano fueron a esta escuela, listo. Ya sacamos la fotito salió en la tapa del diario, salió en algunas redes, ya está. ¿Qué logramos? No sabemos porque no medimos qué logramos. O sea, logramos cuando decimos, bueno, encaramos con una concientización para que la gente use casco, y vamos viendo mes a mes que cada vez hay más motociclistas que usan casco. Eso es a donde yo tengo que ir. O sea, la meta no es ir a la escuela y decir hay que usar casco, chicos, fíjense, bla, bla, bla. No, ese es el medio, no el fin. Y por ahí nos quedamos con que el medio lo usamos como fin, y ahí largamos. Y nunca logramos mejorar la cantidad de uso de casco. Entonces, hay un orden que se perdió. Precisamos ordenar más la ciudad para que sea más vivible, más amigable. Y otro ejemplo, tenemos que trabajar y muchísimo, podemos ser ejemplo en la provincia de Buenos Aires en lo que es tratamiento de residuos. O sea, hoy se han hecho cosas como, por ejemplo, comprar lo que en su momento se llamó la embolsadora de la que hacía los caramelos de basura orgánica, y ahí quedó. Entonces la meta era comprar la máquina. No, la meta no era comprar la máquina. La máquina era el medio para tratar la basura orgánica, para transformarla en compost, darle un uso al compost y seguir achicando el residuo que nos queda, que generamos, y no tener un basural a cielo abierto. O sea, en eso hay que trabajar y mucho. ¿Y qué descubrimos? Nada descubrimos. ¿Cuántas veces hablamos de ese tema? Toneladas de veces. Un montón, sí. Al pelo, seguimos con los basurales a cielo abierto. O sea, ¿qué quiero decir? Hablamos. Y muchas veces, en el mejor de los casos, después solucionamos. No, emparchamos. No, eso no es lo que los vecinos necesitan. Juan José, bueno, ante todo agradecerte por haber venido a charlar este rato aquí con nosotros. Sí, ahora también como precandidato en segundo lugar de la lista que encabeza Bea Sotera, con Cintia Dominic, por ejemplo. Y obviamente, bueno, también de paso aprovechamos para charlar algo de la producción, sí. Que siempre está vigente. Y desde la política también se puede hacer mucho. Opa. ¿Sí? Desde la política, si se quiere, se puede hacer mucho para favorecer también la producción. No es un tema aislado. Totalmente. ¿Sí? No, porque desde la política, insisto, desde la política tendríamos que lograr juntar el público con el privado para determinado fin. Eso, por ejemplo, lo podríamos lograr desde la política. A mí me encantaría poder armar los consorcios viales, que mentira consorcios viales, porque serían consorcios donde se atacaría el problema camino rural,
sistematización del agua, consolidación de los caminos para que los vecinos tengan camino rural los 365 días del año y no que hagamos un camino rural sin sistematizar el agua y que digamos, bueno, y ahora a cuidarlo no, a usarlo, porque el camino rural es la entrada del progreso del pueblo rural. Entonces, cuanto más usemos el camino, más progreso va a ir ese pueblo de campaña. Entonces, no es cuanto más lo cuidemos, mejor. No abusemos, eso es otra cosa, no estoy hablando de eso. Usémoslo, porque usarlo es futuro, es trabajo, es valor agregado. Bueno, entonces tenemos que usarlo los caminos. Entonces hay que hacerlos y hay que usarlos de manera lógica, ¿no es cierto? Juan José, muchas gracias por haber venido y bueno, obviamente que te vamos a volver a convocar para charlar, ¿sí? En algunos días, antes de las PASO, ver cuáles son las expectativas, lógicamente, ¿sí? Para afrontar estas primarias. Así que por lo pronto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan José Acheri con nosotros aquí en la mañana del centro, precandidato a concejal en la lista que encabeza Bea Sotera, dentro de Juntos por el Cambio, por supuesto, Cintia Dominic también, y obviamente ingeniero agrónomo, que aprovechamos para charlar con él acerca de diferentes cuestiones que están ligadas a la producción, al agro, pero que también se pueden abarcar, como bien lo manifestaba él, desde dentro de la política.